Bueno, estamos ahora con el segundo video de la segunda sesión. Vamos a tratar un texto de Rodolfo Canto que ya, digamos, entra en una lógica diferente a la que hemos visto. Si nosotros nos situamos en los textos que hemos abordado sobre el tema de gobernanza, pues nos encontramos como unas visiones positivas de cómo la gobernanza resuelve la crisis, de cómo permite nuevos escenarios. Veremos aquí una versión crítica bastante interesante que nos permite, digamos, atemperar las versiones que nosotros habíamos tenido sobre gobernanza, ¿no? Canto vuelve sobre los temas específicos de las versiones de gobernanza cuando hablamos que no solo el gobierno gobierna, sino que existen redes autoorganizadas, que también están los mercados, que también gobiernan múltiples actores y que se ha perdido de alguna manera ese monopolio de la función de gobernar. En esa pérdida del monopolio, pues nos encontramos con que existen, digamos, un escenario privilegiado para las acciones de gobierno, que es el escenario de las redes, ¿no? En este escenario de las redes, pues vamos a contar nosotros con individuos, asociaciones, líderes, firmas, departamentos e incluso organismos internacionales que participan de las funciones de gobierno. En este caso, pues lo que vemos nosotros es que aparece un reto, ¿no? Y es que como hay tantos actores, hay una dificultad cuando hablamos de la rendición de cuentas. ¿Cómo tener en cuenta esta rendición de cuentas de los actores intervinientes? Y que pues finalmente esas redes autoorganizadas, en tanto que devienen autónomas, no necesariamente pues están llamadas a convertirse, digamos, en referentes de esa, digamos, responsabilidad. Por eso él menciona, digamos, el texto de Rhodes cuando habla de que están llamados a convertirse en el primer ejemplo de gobernar sin gobierno. Esto pues tiene, digamos, una comparación, una correlación con el tema de cómo se entiende la visión, digamos, política tradicional sobre cómo se resuelven problemas públicos, y por lo tanto él va a replantear cómo desde esa situación de rendición de cuentas hay unos elementos interesantes que considerar de la política en su versión tradicional que permite, digamos, considerar estas realidades de una nueva manera. Bien, él, de todas maneras, pues vuelve a una dimensión, digamos, más de gobernanza liberal, y aquí, pues, con el fin, digamos, de aclarar con el conjunto, digamos, de textos que estamos revisando, es mucho más próxima esa visión de la gobernanza liberal a la nueva gerencia pública que, digamos, a la gobernanza que define Aguilar, ¿no? De hecho, es evidente en la presentación, en su idea de que existe un juego de suma cero entre Estado y sociedad, que fue uno de los temas que cuestionábamos de esas visiones de la llamada vieja gobernanza en el texto que revisábamos de Aguilar, ¿no? A partir de allí nos encontramos con un decálogo que va a situar, digamos, cuáles son esas acciones en las cuales se desenvuelven estos gobiernos, cuáles son esas recomendaciones que tienen en ese momento para la reforma y cuáles son, digamos, las implicaciones de esas recomendaciones. Ustedes pueden ver en el decálogo varias ideas que son bien interesantes. Por ejemplo, la primera es el tema de que los gobiernos deben remar menos y dirigir más, que es una referencia directa a la responsabilidad que tienen los gobiernos, más de la dirección que de la llevada, digamos, a prácticas específicas de la gestión, ¿no? No es necesario que el municipio tenga las máquinas amarillas, sino que es necesario que dirija adecuadamente los procesos, digamos, administrativos para permitir esas construcciones. Es decir, necesitamos menos la acción específica del Estado, y ahí vemos pues también cómo empiezan a aparecer temas como de superintendencias y desplazamiento de los privados de funciones públicas, ¿no? Se menciona también que hay que empoderar a las comunidades, no solo ofrecer servicios, que debe alentarse la competencia en la oferta de servicios, no el monopolio, que las organizaciones públicas se deben orientar por un sentido de misión, que no es financiarse de los insumos, sino cuáles van a ser esos impactos, priorizar las necesidades del cliente y no las de los burócratas.
concentrarse en los ingresos y no en los gastos, invertir en prevención, no en remedios, propender por formas descentralizadas de autoridad, potenciar el mercado y no solo limitarse a crear programas públicos, ¿no? Estas diferentes versiones pues muestran, digamos, esa iniciativa, ¿no? Obviamente mantiene esa lógica de la metáfora de red como paradigma relacional, mantiene, digamos, la idea de que no hay un centro jerárquico, que hay una interdependencia de actores y además pues hay una institucionalización, ¿no? Allí, digamos, la observación que realiza Canto, que me parece muy al lugar, es que tal como se conciben estas redes de gobernanza, priorizan más la democracia participativa que la democracia representativa. Es decir, están más preocupadas por construir ejercicios de empoderamiento de los ciudadanos antes que, digamos, hablar de esa representación. De hecho, ustedes ven que en ese diagnóstico que realiza la gobernanza inicial de los procesos que se viven en torno, digamos, al Estado, denuncia precisamente una administración procesalista, una administración que es ineficiente, que es ineficaz, y pues de todo esto es culpable pues la política tradicional y la representación de esta clase, llamamos política. Bien, ahora, cuando vemos con un nivel un poquito más de detalle, vale la pena volver sobre la clasificación de las políticas que realiza el autor Lowy, ¿no? Lowy va a entender que existen diversos tipos de políticas, ¿no? Tenemos políticas distributivas, tenemos políticas regulatorias, tenemos políticas redistributivas. Aquí también en la tipología de Lowy están las políticas constitucionales, pero no la incluiremos pues por temas, digamos, de la organización de este momento, ¿no? Entendemos las políticas distributivas como aquellas que, digamos, se caracterizan por esa facilidad para agregarse y repartirse en unidades independientes. La idea es que aquí existen unos rubros completos y esos rubros completos pues se reparten, digamos, con mucha facilidad para poder agregarse, decimos, en unidades independientes, ¿no? La ventaja es que los que se benefician y los que no se enfrentan entre sí. Y no hay, digamos, una facilidad para identificarse como grupo. Una política que puede ser, digamos, ejemplificante de esto es la política que se desarrolló en su momento con Serpilo Paga. Una segunda dimensión de las políticas regulatorias son las políticas regulatorias. Ahí las políticas regulatorias pues se acercan precisamente a esas leyes y regulaciones generales, ¿no? Que tienen unos efectos sobre unos, tienen efectos sobre otros. Si ustedes lo ven, podemos pensar, por ejemplo, en las políticas de calidad que se establecen para las universidades. Son políticas que regulan, pero que persiguen unos objetivos en términos de desarrollo de la investigación, en términos de acceso de comunidades vulnerables. Es decir, la política crea unas condiciones, crea una regulación y ya son las universidades quienes deben alcanzar esos procesos, ¿no? Adicionalmente, encontramos las llamadas políticas redistributivas, que son las que están ligadas, digamos, a los temas de la distribución de la riqueza, los subsidios, todo el tema, digamos, de cómo se pasa de un grupo a otro, de un grupo de propietarios a un grupo de desposeídos, cómo se le da un servicio público a un estrato a sabiendas que otro estrato es el que lo puede pagar. Esa consideración que se realiza, digamos, de clasificación, muestra un tema que es bien interesante para la lectura que está teniendo Canto al respecto. Y es que lo que podemos ver es que para la gobernanza, los pobres, especialmente para la gobernanza liberal, los pobres no aparecen mucho en el discurso. Pareciera que se insistiera permanentemente en redes plurales de actores para no hablar de clases sociales, para no hablar de estratos, para no hablar de desigualdades que se producen en la sociedad. Es decir, una persona que tiene que levantarse a las 4 de la mañana, dirigirse a su trabajo, regresar a las 8 de la noche, estar a las 10 de la noche en su casa y que solamente tiene descanso un día a la semana y que ni siquiera ese día lo tiene,
pues es muy difícil que observe, digamos, la posibilidad de vincularse a redes de gobernanza en el sentido en que se lo postula, en este caso, la gobernanza liberal. Es decir, las personas más pobres ven al sistema más desde una perspectiva de cómo acceder a temas básicos, a temas de derechos, a partir de un juego, digamos, democrático. Una segunda dimensión que resulta importante en este balance es también que hay un patrón adicional, habría un segundo patrón en estas redes de gobernanza, y es que la mayor parte de los actores que participan en las redes de gobernanza pertenecen a las élites y que cuando tienen esa presencia en las élites, pues hay casi que una nula presencia de los más pobres. Esto pues resulta evidente cuando nosotros consideramos, por ejemplo, el problema de los accesos a los derechos, ¿no? Las personas buscan acceso a los derechos más a través de principios representativos en figuras como el, el, la Junta de Acción Comunal antes que en otra serie, digamos, de representaciones, ¿no? Por eso la propuesta que sigue, en este caso Canto, es una aproximación desde la idea de gobernanza democrática. Al referirnos a esta gobernanza democrática, dice él, hay que volver sobre esta democracia participativa que permite definir a qué queremos apuntarle, a qué queremos ir, y no solo desde esa perspectiva de esa llamada gobernanza liberal. Sí, hay que pensar es que vayamos más allá de esos límites estrechos que nos están dejando y que volvamos al tema de la voluntad general, de las mayorías, de los derechos de los más pobres, y eso vincula temas como servicios públicos, saneamiento básico, desplazamiento, etcétera, que digamos usualmente no son trabajados desde la perspectiva de la gobernanza en el sentido, digamos, que se suele, digamos, trabajar en la versión de la gobernanza liberal. Y así pues encontramos que para eso se requiere una ciudadanía que participe, una ciudadanía activa, en donde no se busque, digamos, una dimensión simplemente apolítica, sino que se fortalezcan iniciativas de mayor participación, pero también de mayor empoderamiento de esos canales tradicionales que han sido reprochados. Por eso él vuelve, digamos, a esa idea de ese río turbio de la política. Los políticos han logrado tener una incidencia importante histórica, pero que después de esta crisis de gobernabilidad, después de este anuncio, pareciera que no son capaces de agenciar modificaciones al respecto. Y lo que apunta Canto a decir es, venga, ahí hay un escenario que resulta importante y hay que revalorarlo. Bien, por eso dice, tal como lo vemos cuando analizamos temas como el teorema de la imposibilidad de Arrow, el tema de la construcción de consensos, pues ahí hay un aporte significativo de parte de las instituciones democráticas y hay que revalorar esos atributos de la democracia representativa y no quedarnos simplemente como en esa ilusión que nos puede generar toda esa idea y representación que hacemos de la gobernanza liberal.